Adelante, doctor Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De verdad es un gusto recibirles. El día de hoy tenemos la compañía de un gran amigo de esta Defensoría de los Derechos Universitarios, de este Centro Público 243 y del Centro Universitario de Tonalá y su Cátedra Universitaria para la Cultura de Paz. Maestro Marcos González Hernández, amigo, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, doctor Rubén, muchas gracias por la invitación y pues ve, de la CETEC ahora coincidimos aquí con la Defensoría, ahora con los temas de la mediación. Así es, el tema del día de hoy es un tema muy vigente que es la mediación escolar y la cultura de paz. Trataremos temas sobre este gran reto que la nueva ley nos trae, pero también la ley del sistema de educación que ya no la preveía. El maestro Marcos González Fernández es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, estudios universitarios, es certificado como facilitador penal desde noviembre del año 2020, tiene un diplomado como facilitador en ejecución penal por el ITESO, diplomado en el sistema de justicia penal acusatorio adversarial, un diplomado en juicios orales, un diplomado en PROJODEM de la séptima generación, es docente certificado CTEC en el bloque 1, en el bloque 4 y también en temas de mediación. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Guadalajara, tiene experiencia laboral como facilitador penal, validador en el Instituto de Justicia Alternativa, coordinador de Cultura de Paz del mismo instituto, coordinador de capacitación del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, encargado del Centro Privado de Justicia Alternativa número 58 del Corporativo KG AFAIL, también instructor de policía de la Comisaría de Policía Preventiva del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, así como otros grandes retos en la vida profesional de nuestro amigo. Amigo Marcos González Fernández, te recibimos con un fuerte abrazo. Recibe la bienvenida en nombre de nuestro director general de este centro público y defensor de los derechos universitarios, el doctor Dante Jaimero Reyes, y de nuestro rector del Centro Universitario de Totalá, el maestro José Alfredo Peña Ramos. Marcos, ¿cómo podrías tú describirnos la mediación escolar? Fíjate que es una excelente pregunta. Yo la mediación escolar, por todo lo que conlleva y engloba, la tengo prevista como una política pública que se puede implementar desde el sistema básico, que es preescolar, primaria, secundaria, hasta el medio superior y superior, que es preparatoria, licenciaturas y posgrados. ¿Por qué como política pública? Hablar de mediación escolar, pues es hablar de mediación, conciliación, amigable composición, justicia restaurativa, círculos de paz, círculos restaurativos, círculos de conflicto. ¿En qué sentido? Cada plantel educativo puede tener diversos problemas. Hay algunas escuelas que lo que tienen de mayor problema son las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos. Hay otras, como en el caso de la Universidad de Guadalajara y de ustedes, pues las quejas de los alumnos por algún conflicto entre alumno, docente y hasta administrativos. Entonces, la mediación escolar, pues es la herramienta que nos da la pauta de tomar al conflicto como una oportunidad para poder solucionar un conflicto. Creo que el nombre de mediación escolar es corto en, o sea, en comparativa con el alcance que se puede llegar a hacer con los diversos métodos que existen a lo largo del mundo y en el caso de nosotros en el estado de Jalisco y en la Universidad de Guadalajara. Excelente, me agrada bastante el tema que tocaste al tratarlo como una política pública, porque nos habla de la integralidad que debe tener la medicina escolar, no verlo desde un punto de vista aislado o que solamente vamos a buscar el encasillarlo para una actividad meramente escolar, sino que como dentro de todo este esquema de la justicia alternativa, hemos visto que la gestión del conflicto puede servir para que cualquier persona que más que alguien que esté en su proceso de formación académica pueda generar nuevas herramientas de cómo eh, entablar las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tenemos muchísimos retos y hemos escuchado hablar de cultura de paz aquí y allá, ya es como que la sal para
todas las comidas, ¿no? La cultura de paz. ¿Cuál es la labor como una herramienta de esta mediación escolar dentro de este gran mundo o esta nueva visión que es la cultura de paz? Híjole, hay diferentes ejes, mira. El primero, pues hay que recordar que en la administración federal actual se sacó una ley general de educación que le llamaron el nuevo modelo de la escuela mexicana. Ya ahorita, pues de nuevo, pues ya al término de esta administración, pues ya no tiene nada de nuevo. Pero lo que te conllevaba de los cambios de paradigma era la cultura de paz, que te preveía la conciliación y la mediación, pero sobre todo el que ya daba un eje y un encuadre, no nada más al artículo tercero de la Constitución y el cuarto que trata de la educación, sino ya atándolo al artículo primero, que es la piedra angular desde el 2011 y 2021, su última reforma en materia de derechos humanos. Entonces, la forma de abordarlo te permite abarcar más. La propia Universidad de Guadalajara, independientemente de las figuras de los consejos universitarios que se encargaban de cuestiones y se siguen encargando de cuestiones administrativas y de quejas, pues ahora con la Defensoría de los Derechos Universitarios dio un paso hacia adelante, porque ahora esa figura permite ser el garante y el representante de las y los alumnos ante los conflictos que se puedan presentar y no nada más de ellos, también pueden haber conflictos entre docentes, entre administrativos y obviamente de forma transversal. El paradigma de todo el engranaje legal que ha llevado estas concepciones de cultura de paz y mediación escolar, pues es muy grande. Hay herramientas que dependiendo del nivel educativo pueden ser los juegos colaborativos, que las personas se quiten el paradigma de un ganador y un perdedor, sino que haya juegos en los cuales no existan ni ganadores ni perdedores. Existen juegos para fomentar la empatía como el juego de los zapatos. Agarra los zapatos de un compañero, póntelos, caray, me quedan grandes, me quedan apretados, y de ahí empiezan a ver y se puede hacer una sensibilización. Existen herramientas como lo puede ser el fomentar a los que les llaman alumnos problemas, que son personas que son, si tú quieres, se salen del margen de lo normal, son personas extrovertidas, muy activas y que ellos por su misma energía, pues muchas veces provocan desorden en los grupos. Pero aplicando estas herramientas e identificando estas personas, son los primeros y principales agentes de paz, porque pueden ser ellos los que muevan al grupo a tener un cambio de paradigma, guiados ya sea por un docente o el director del plantel educativo. Entonces, hablar de las herramientas, pues es exageradamente vasto. Partiendo del marco legal, pues está la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, el Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Ley General de Educación, la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y en 2 años más que ya entre en vigor por sus artículos transitorios, la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias que fue publicado el 26 de enero del presente año. Partiendo de las formas disciplinarias y de control, pues en el caso de la Secretaría de Educación Pública de Jalisco y la federal, sección 47, sección 16, respectivamente estatal y federal, ellos conllevan en su reglamento que hay un comité de padres de familia y ese está conformado por el director, maestros y padres de familia. Por medio de esas figuras se pueden hacer estas políticas públicas que para este caso se llamarían proyectos de mediación escolar, para que el proyecto no nada más quede con una administración de un director o de un supervisor de zona, sino que esta intervención tenga la continuidad y que no nada más quede como una política al momento de implementarse. Todas esas herramientas actualmente contamos. Pues mira, es de verdad muy interesante poder conocer todo el aspecto normativo y que le da un fundamento más sólido para aquellas personas que a veces no tienen esa fe en los temas de justicia alternativa y sobre todo ahora que vienen a abonar a la convivencia escolar y a mejorar los procesos formativos, como lo mencionábamos. Y entonces, así como
con este preámbulo que nos daba del ámbito normativo, del ámbito legislativo y también ya del ámbito interno de, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, ¿cómo podrías encuadrar la gran oportunidad que tiene la mediación escolar en en la aplicación, ya contando los transitorios que mencionabas, de la nueva ley? ¿Cómo lo encuadrarías como una gran oportunidad? ¿Qué retos le ves que pueda tener la mediación escolar con respecto de la aplicación de la nueva ley? Pues se abre una pauta muy grande, porque en el artículo, si mal no recuerdo, 81 de la Ley General de Mecanismos Alternos nueva, te permite hablar de la mediación escolar desde la perspectiva de la justicia restaurativa. Tanto en la nueva ley como en la ley actual de justicia alternativa del Estado de Jalisco, se prevé la mediación comunitaria, los convenios morales, o sea, que no son de transacción jurídica, no los vas a poder ejecutar ante un juzgado. Así como ustedes llevan esas mediaciones ante las quejas, pues es la oportunidad para atender el conflicto y tomar el conflicto como una oportunidad de solución, de previsión y de provisión del conflicto. Me explico en los términos. La previsión del conflicto, pues es prever para que no ocurra. El atender el conflicto es abordarlo, atenderlo para poder solucionar y desescalar el conflicto. Y la provisión es tomar las medidas necesarias para que no se pueda o no se dé nuevamente ese conflicto. En ámbito coloquial y llano para los cibernautas que nos sintonizan en las redes de la Defensoría de los Derechos Universitarios y del Centro Público de la misma, tenemos que entender que hemos tenido una cultura de asimilar las cosas con normalidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se roban algunos objetos que son herramientas de trabajo de los alumnos, ya sea por travesura, ya sea por maldad, y lo hacen de forma cotidiana. Si aplicamos la ley en un estricto sentido, pues es robo y no cambia la calificativa, porque es aquel que posea el objeto sin autorización y consentimiento de la persona. Ya las agravantes, nocturnidad, violencia, etcétera, serán otro boleto. Pero el problema es que muchos años se veía normal este tipo de conductas. Entonces, abordando esta cultura de paz y de mediación escolar, pues sensibilizas a las partes de decir, uno, no es normal el que roben cosas. O sea, no lo veas como algo normal, porque de ahí, pues se va escalando esa cultura. Si así los enseñamos en la escuela, en un nivel básico, imagínate cuando crezcan. Ahora, adentrado a la Universidad de Guadalajara, imagínate lo común que pasa, el bullying, que es un acoso ofensivo, que puede ser físico, puede ser verbal. Pero si lo analizamos también en una manera muy estricta, pues conforme al Código Penal de nuestro estado de Jalisco sería un delito en contra de la dignidad humana. Entonces, ¿hasta qué grado debemos de entender la importancia de la previsión, la atención y la provisión del conflicto para que estas cuestiones no lleguen a unas escalas mayores? Dentro del lenguaje, que volvemos a lo mismo, el lenguaje también puede propiciar un conflicto, porque va a depender de las estructuras, los valores y el nivel de la conciencia de las personas y los alumnos al momento de tener la interacción con los maestros. Un ejemplo, en nuestro estado de Jalisco y en todo nuestro país, es muy común hablar con doble sentido o darles otras connotaciones y significados, ya sea por sarcasmo o por hacer una broma. Pero muchas personas no tienen esa cultura y ya lo van a ver como una ofensa. Entonces, el lenguaje incluyente es una herramienta fundamental para sensibilizar a los alumnos y a los maestros y a los administrativos para que estos no lleguen a hacerse conductas que en un momento puedan ser tipificadas como delitos o algunos trámites administrativos que pueden llegar a la suspensión, al despido o a cuestiones más graves por cuestiones que si se hubieran atendido en el momento, se hubieran evitado.
Entonces, dentro de las primeras etapas de llevar un proyecto de una mediación escolar es identificar dentro del plantel educativo qué problemas se tiene para empezar por ese objetivo y de ahí ir empezando haciendo diferentes metas para poder tener una base de indicadores y poder llegar a un método científico que te sirve para poder cuantificar y cualificar si funciona o no funciona esa política pública de mediación escolar. ¿Por qué hago esta explicación? Porque los problemas que tiene la Defensoría son tan amplios y tan vastos que muchas veces sobrepasa al personal que tienen a cargo. O sea, imagínate qué más quisiéramos que en la Defensoría hubiera el personal suficiente para atender a cada uno de los alumnos, pues es físicamente imposible. Y si hablamos de los presupuestos, pues menos, o sea, casi casi es presento mi proyecto para los gastos que voy a tener en el periodo 2024, en el 2023 al Congreso del Estado de Jalisco, y el Congreso se pone con la postura de oblígame, o sea, no te puedo dar lo que necesitas. Esas cuestiones afectan a la correcta intervención de estos temas. Por eso en la mediación escolar, dentro de una de las varias ramas que tiene, es la de crear replicadores como los alumnos. Pero empiezas con un grupo, ese grupo va a continuar esa dinámica con el segundo semestre, el tercer semestre y así subsecuentemente. Pero tú ya vas a tener una mecánica y un organigrama y vas a tener a muchos gestores de paz y facilitadores en mediación escolar con el método de la amigable composición. ¿Por qué utilizo la amigable composición? Porque la amigable composición es el método por el cual se resuelve el conflicto con base en el diálogo y la voluntad de las partes, pero ese facilitador o tercero interviniente tiene algún tipo de relación con las partes en el conflicto. Puede ser maestro, puede ser amigo. Por eso se llama amigable composición. En esa vertiente, imagínate las ramificaciones que puedes generar dentro de un plantel educativo. Para mi buena suerte, desde el 2016 he hecho proyectos en secundarias públicas de aquí de Guadalajara y de Tlaquepaque, y en el caso de Campeche me tocó implementarlo en la Autónoma de Ciudad del Carmen, allá en Ciudad del Carmen, Campeche. Entonces, de lo que te estoy hablando, pues ya tengo indicadores que te puedo decir que funcionan, pero al principio fue sensibilizar a las cúpulas de cómo estas políticas, que reitero, a mi gusto la palabra mediación escolar se queda corta, sería justicia escolar desde una palabra más amplia, porque la justicia no nada más se sabe que es distributiva, retributiva, sino también se sabe que hay justicia transformadora, justicia terapéutica, justicia alternativa. Entonces, esa justicia escolar es la que deberíamos de estar abonando y por eso digo que la mediación escolar es política pública y aterrizándolo en la Universidad de Guadalajara ayuda mucho por los conflictos, el acoso, la invasión a la privacidad, que ese es otro detalle. Luego también con los usos de las tecnologías, que también son herramientas que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces, es un margen de, ¿cómo te puedo decir? Es un mundo y un multiverso de problemas que podemos aterrizar, mi buen Rubén. La amplitud de posibilidades, la verdad que nos deja como con muchas dudas, pero sobre todo esas dudas son muy interesantes porque nos van a llevar a trabajar más. Con respecto a la experiencia que tuviste en Ciudad del Carmen con los indicadores de amigable composición, ¿qué nos puedes compartir al respecto, mi estimado No, sí, Marco? funciona mucho porque ante la falta del personal y el presupuesto, que allá también ellos, pues, aunque es autónoma, reciben un apoyo del gobierno del estado. Pero haz de cuenta que lo satisfactorio fue cuando se dio más o menos el tercer semestre y allá pues estamos hablando de que es puro grado universitario, no es preparatoria. Entonces, era muy bonito ver que los alumnos se hacían replicadores, o sea, ellos ya eran gestores de paz y ellos ya buscaban certificarse. Contradicción al estado de Jalisco, pues tú lo acabas de decir, la Defensoría, el Centro Universitario del Cutonalá, tienen su centro de justicia alternativa.
El CUSEA tiene su centro de justicia alternativa. El Q Norte de Colotlán tiene su centro de justicia alternativa. Pero en Campeche, en su ley, no se permitían los centros públicos ni privados. Su ley solo permitía al Poder Judicial y algunas secretarías del gobierno del estado, pero no habían echado a andar y a volar el proyecto dentro de la Secretaría de Educación y dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, que me tocó trabajar con ellos un tiempo. Ya por los cambios de administración, ya no me tocó continuar, me metí a trabajar al Instituto de Justicia Alternativa, que ya tienes conocimiento, amigo, y pues ese proyecto pues hasta ahí quedó. He seguido monitoreándolo, de vez en cuando me toca dar conferencias virtuales, tengo pendiente ir para allá para saludar a varios amigos y amigas, y la realidad es que el beneficio de que se vuelvan replicadores te baja los conflictos, te baja el costo y ya es más que nada un monitoreo, continuidad de capacitación para retroalimentación, pero ya no es invertirle más personal. O sea, el desgaste ya ahora es de continuidad y supervisión, porque los Claro. conflictos disminuyeron. Me recuerda mucho el programa de los tutores pares para poder recobrar o nivelar el estándar académico en algunas materias y al final de cuentas también les das herramientas a las personas, tanto quienes lo practican como a quienes van a dar ese apoyo a sus compañeras y a sus compañeros, que a veces hasta en un futuro les sirve después como una nueva forma de realizar algo o de encontrar una vocación que podían haber tenido. Estimado amigo Marco, de verdad, nos has traído bastante luz con los temas del día de hoy. Creo que la mediación escolar como esta herramienta de la cultura de paz, sin lugar a dudas, da mucho, es totalmente vigente. Y me gustaría preguntarte, a manera de conclusión, ¿tú cómo generarías esta gran responsabilidad que tenemos todas y todos con la mediación escolar como esta herramienta de la cultura de la paz? Mira, yo veo que la mediación escolar es la puerta que afortunadamente se ha abierto en los últimos años. Estamos hablando de que en España lleva 20, 25 años muy fuerte. En México podremos decir 10, 15 años que está empezando a abrirse. Empezaron con los acuerdos secretariales desde Josefina Vázquez Motas, cuando se hicieron lo de las competencias, de ahí lo del curso del Profordems que me tocó cuando di clases en Prepa Jalisco, que fui la última generación del 7 bis, de que salíamos por Profordems, no por la UDG, ya después salíamos por la UDG. Y te puedo decir que la mediación escolar es la apuesta a la que tenemos que jugar, pero reconociendo desde la prevención, desde la atención y desde la provisión. Hay que atender los tres y los tres no se pueden lograr si no hay sensibilización, difusión y capacitación. Entonces, lo importante, yo que podría darle de los consejos a los alumnos es acérquense a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ellos tienen estas herramientas. Puedo casi decir que la mayoría o si no es todos, realmente ahí pues me vas a aclarar más bien tú, Rubén, ya están certificados por el instituto. Creo que todos, si no el 98%, 99%, y realmente ellos les pueden ayudar con todas esas herramientas y técnicas que se les dan en los cursos que imparte el Instituto de Justicia Alternativa y que también los imparte la propia Universidad de Guadalajara, hacen diplomados, hacen talleres, o sea, el acceso para esta capacitación es bastante amplia, pero lo más importante es que ustedes se reconozcan como agentes de paz. O sea, la realidad es que el punto o el hilo negro no existe en esto de la cultura de paz y la mediación escolar. La realidad es que lo tienes que hacer desde un aspecto microsocial. Tu persona, después de tu persona, tu comunidad, que son tus compañeros, tus amigos, tu familia, y esto va a empezar a evolucionar y a hacer una sinergia, porque, pues ya lo decía Gandhi, quien quiera ir por el camino de la paz, pues que se prepare para la guerra, porque no es sencillo. Es todo, Claro. todo un caso. Entonces, sí les puedo aconsejar y la conclusión, no lo echen en saco roto. Ya ves que existe la CONAPRED, el Consejo Nacional de Prevención de Discriminación.
ese Consejo Nacional es el único que sí regula los convenios morales, que no son coercitibles, para que sí se apliquen, pero solo es en discriminación. Imagínense que lleguemos a la condición, conforme sigan evolucionando la cultura de paz, los mecanismos alternos y la mediación escolar, en que podamos llegar a una CONAEDU de educación, en la cual ahora sí esos aspectos sí se puedan obligar por medio de convenios, colaboraciones, acuerdos o decretos que permitan esa multidisciplinidad entre las instituciones y la autonomía que obviamente tiene la Universidad de Guadalajara, pero en la sinergia de construir la paz. Eso es a donde creo que vamos. Marco, muchísimas gracias. Los tres grandes retos: la capacitación, la sensibilización y la difusión, como lo acabas de plantear. Pues con nosotros estuvo el día de hoy Marco González Fernández. Amigo, de verdad, muchas gracias por este centro público 243, la Cátedra Universitaria para la Cultura de Paz, Centro Universitario de Tonalá y la Defensoría de los Derechos Universitarios. Te agradecemos mucho el haber compartido esta visión tuya con nosotros. No, muchas gracias, Rubén. Al contrario, y cuando necesiten, aquí estamos, amigo. Un abrazo y un saludo a todos y todas. Un fuerte abrazo, muchas gracias, muy buenas tardes.